un podcast de Cooperativa. Hola Santiago La Chile, hola al mundo que nos sigue a través de cooperativa.cl. Este primer café de lunes 8 de junio lo vamos a compartir con Ricardo Solari, del presidente del Instituto Igualdad, que es el centro de pensamiento del Partido Socialista. Por supuesto, él es del Partido Socialista. Con Claudio Arqueros, director de formación de la Fundación Jaime Guzmán, centro de pensamiento del gremialismo. Con Luis Ruz, presidente del directorio de Democracia y Comunidad, centro de pensamiento de la democracia cristiana. Y con Rodrigo Uvilla, director del área política y sociedad civil de Libertad y Desarrollo, centro de pensamiento de la derecha. Con ellos, entonces, vamos a pensar juntos, reflexionar en este primer café de hoy. Estás escuchando el podcast de El Primer Café, una presentación de cooperativapodcast.cl. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Hay varios temas interesantes que nos pueden llevar a una reflexión. Me refiero, partiendo, por lo que está pasando en Perú, ¿no es cierto? Sabemos que en este momento, con el 93% de las mesas escrutadas, hay una diferencia de 50.000 votos, 50,1 para Keiko Fujimori, 49,9, ¿no es cierto?, para el candidato de la izquierda. Un 68% de participación. Recordemos que en Perú el voto es voluntario. Después tenemos al presidente Kast, ayer, en una intervención y a propósito de la mega reforma, cuando dijo dejar la discusión, emplazó así a dejar la discusión entre ricos y pobres. Y pensaba también en una de las frases hasta el Papa León XIV, ayer en Madrid, en un discurso también de tinte bastante político, cuando habla dijo la tentación de ganar popularidad avivando el fuego de las polarizaciones parece crecer en lugar de disminuir. Entonces, todos estos puntos para dar cuenta de la polarización, que no es hace rato que la venimos constatando. ¿Qué significa esto? ¿Por qué llegamos a esto? A ver, Luis Ruz, ¿qué piensa? Hola Cecilia, buenos días. Saludos a Ricardo y a Rodrigo y a todos quienes nos escuchan. Bueno, el tema de la polarización. Y a Claudio, perdón, Claudio. Perdón, Claudio. A ver, el tema de la polarización es que se ha tomado obviamente la política no solamente chilena, sino que prácticamente en nuestro continente y por qué no decirlo en distintas partes del mundo. Y para entender en términos simples qué es la polarización, bueno, es cuando la sociedad en el plano político se divide en campos opuestos, las posiciones se alejan entre sí y ya deja de ser un simple desacuerdo. Y respecto de su afectación o sobre la democracia, hay que entender que la polarización no destruye la democracia de un día para otro, sino que más bien va vaciando la democracia en términos de contenido y en términos de acuerdos desde adentro. Y hay una lógica que comienza a imponerse, que es sustituir el adversario por el enemigo en la política y por lo tanto, de alguna manera, convierte la política como en una guerra. Entonces, bueno, nosotros en los últimos años efectivamente hemos sido presa de esta polarización. Y acá a mí me gustaría distinguir dos tipos de polarización que de alguna manera se estudia y que en el caso de Chile, y lo estamos viendo de alguna manera también en la elección de Perú, que explica este fenómeno que es grave para la democracia. La primera cuestión es la polarización ideológica. Y esa se refiere a cuando existe una separación real entre las posiciones programáticas. En Chile, crecientemente se instaló un debate, que es lo que nosotros le hemos definido cuáles son las herramientas y la mirada sobre el modelo de desarrollo, donde está la discusión económica, el rol del Estado, la concepción de los derechos para las personas, etcétera, etcétera. Y hay una segunda polarización que va acompañada de esto, que es la polarización afectiva, es decir, cuando el punto de vista emocional y cultural dentro de la sociedad comienzan a configurarse grupos contrarios que van más allá de las ideas o la defensa de determinadas ideas.
ideas. Y por lo tanto, aquí empezamos a tener una distancia no solamente programática, sino que también afectiva y del punto de vista de cómo uno ve al otro. Y por lo tanto se afecta la cultura política. Entonces, en términos concretos, nuestro desafío tiene que ver con hacernos cargo de este fenómeno. ¿Por qué? Ujú. Y con esto termino, Cecilia, para no ser tan extenso en este punto. Primero, porque erosiona las normas no escritas. Hay distintas cuestiones que uno va repasando que cuando no se hace cargo finalmente la democracia y su funcionamiento, más allá de lo escrito, sino que cómo nos relacionamos, cómo nos tratamos en el debate público, es importante para poder, por ejemplo, concordar en temas sustantivos para el país. También afecta o paraliza la deliberación, porque la discusión pública se hace desde los polos, desde los extremos, y por lo tanto llegar a acuerdos se hace más difícil. Y por último, se genera una especie de un pluralismo totalmente afectado, porque finalmente quien grita más fuerte o quien ataca más fuerte termina teniendo una voz más protagónica, digamos, en el debate público. Entonces, este es un tema que sin duda nos debería merecer máxima atención, porque desde esta base finalmente se construyen también ciertos acuerdos que permiten el desarrollo de los países, entendiendo la diversidad y las diferencias que hay al interior. Ahora, uno podría decir, ¿qué pasó? ¿Por qué la democracia fracasó? No supo canalizar las demandas de la sociedad, y entonces la gente se va a los extremos buscando, ¿no es cierto?, eso, que una respuesta a ese descontento. ¿Cómo lo ves, Claudio Arquero? Yo creo... Acércate bien, por favor. Sí, yo creo que las democracias en general en Occidente tienen un problema, Cecilia, ¿sí? Yo creo que eso es evidente. El hecho de que avancen diferentes gobiernos de diferentes lados con posturas más extremas y en algunos casos más autoritarias y en algunos casos tratando de saltarse la deliberación política, devela un problema, ¿no? El avance de la tecnología, de la rapidez que se da en las tecnologías, y la misma rapidez sónica, ¿no? Fonética con la que ponemos atención en la política contingente, ¿no? En lo que se equivocó en el detalle de esta o cual señal de la palabra, en que la noticia se vuelve por sí misma contingente, ¿no? La cronopolítica, la velocidad de la política, digo de sus palabras, pero esta misma en la deliberación, en la resolución, es más lenta que todo lo demás, ¿no? Como por ejemplo las cosas que acabo de escrito, implica en primer lugar que tiene un problema. No en vano China, yo no soy experto en derecho internacional y ni pretendo serlo, pero no en vano China, con su autoritarismo, ¿no? Con su régimen, ha podido ir mucho más rápido que el resto de los países, ubicarse como una potencia, precisamente porque su política no tiene esta atmósfera, ¿no? Estas categorías que definen la democracia, ¿no? Entonces hay cosas que resuelven mucho más rápido. Eso es lo primero. Yo creo que respecto de algunas razones, Cecilia, en el caso nuestro, bueno, no es casual que nosotros estemos en el barrio, en uno de los barrios más polarizados y más inseguros del mundo, digo, la región, ¿no? Eso ya se ha dicho, creo que es parte de lo que podemos constatar como un diagnóstico. Y en el caso de Chile, para nosotros aterrizarlo, Chile tuvo un proyecto. Yo escuchaba al presidente Frey hace unos minutos en otra radio, en Tele 13 Radio, el presidente dando una entrevista y decía, bueno, aquí hubo correlación, había una relación entre distintos gobiernos que eran parte de la misma coalición, y eso cambia después, digamos, ¿no? Y el presidente dice, bueno, esto pasa cuando se incluye después al Partido Comunista, en fin. Bueno, yo quiero decir esto. Desde el segundo gobierno, la presidenta Michelle Bachelet, aquí hay una inflexión. Se habla de la nueva mayoría. El país empieza a discutir sobre aquellas lógicas que se levantó nuestra transición. Entra una nueva élite política que no es casual que haya llegado al gobierno también. ¿Sí? Yo estoy tratando de colaborar con el diagnóstico, Cecilia, la pregunta que usted me convoca, ¿no? Y esa nueva élite política, estoy hablando de lo que después se traduce en el Frente Amplio, en la Prodignidad, ¿no? El Partido Comunista, el Frente Amplio, lo que hacen es impugnar la lógica de los acuerdos, los grandes temas que fueron centro político y proyecto político de la concertación. Todos sabemos eso, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué es lo que ocurre? A eso hay que agregar otra cosa más. Nuestro país retrocedió.
Nuestro país empezó a retroceder en materia de seguridad, empezó a retroceder en materia de crecimiento, empezó a retroceder en materia de acuerdos políticos, porque el proyecto país se fracturó, pues. Ya no teníamos el mismo. En algún caso íbamos antes de 2019, si usted quiere, o del segundo gobierno de Michelle Bachelet, donde parten con más fuerza esto. Yo creo que el 2011. Yo creo que el 2011, con la irrupción del movimiento estudiantil, se empieza. ¿Se acuerda usted? Con esto termino, créame que termina. ¿Se acuerda usted cuando Lavín promovía el GANE, cuando era ministro de Educación, el entonces ministro Lavín? ¿Qué decía entonces el movimiento estudiantil? No, aquí hay otra lógica. Aquí la educación es un derecho, no queremos más becas. Es una señal. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? En Chile, en materia social, la gente empieza a percibir estas diferencias, esta distancia con ese país, y bueno, después viene el 2019, se instala la lógica que este es el país más desigual del mundo. Estoy tratando de resumir, Cecilia, con los minutos que uno tiene, ¿no? Y después entramos en una lógica refundacional, se develan dos proyectos, al menos dos proyectos país que son bastante distintos durante el proceso constitucional, y lo que hoy día tenemos son los mismos actores, prácticamente los mismos actores, tratando de salir de ese ciclo, o al menos tratando de prometer que Chile va a volver a ordenarse, y esa es la promesa del presidente Kast. Yo hasta aquí creo que, siendo los mismos actores, teniendo el proyecto, los dos proyectos, los grandes proyectos a la vuelta de la esquina, y con diferencias que son profundas, no soy tan optimista, aun cuando espero y valoro el último discurso de la cuenta pública del presidente. Eso es lo que puedo aportar. Ya. Ahora, esto, como decía, parece no ser solo un fenómeno en Chile, entonces algo está pasando, ¿no? Y no es casualidad que hasta el Papa, como digo, diga estas frases, ¿no? Recordemos que así como también hacia la derecha se va, ¿no es cierto?, aparece el Partido Nacional Libertario, por ejemplo, e incluso el propio republicano, que nace yéndose más allá de la UDI. Y como les preguntaba, la respuesta a la ciudadanía sobre sus demandas, ¿será esa una de las razones? No sé. A ver, Ricardo Solari, ¿cómo lo ves tú? Hola, buen día. Buen día. Bueno, en primer lugar decir que obviamente este es un fenómeno internacional, ¿eh? Yo quiero poner aquí dos notas contingentes del barrio, del vecindario, donde tenemos elecciones en Perú. La elección en Perú va rumbo a la judicialización, ¿ya? Con toda certeza, porque hay una cantidad de actas ya objetadas, etcétera. Pero decir de Perú también que hay 8 últimos presidentes en 10 años que no han podido terminar sus mandatos. La mayoría de ellos están en la cárcel, uno de ellos tristemente suicidado, etcétera. Tenemos al lado Bolivia, que tiene una parte muy importante de sus vías terrestres tomadas por campesinos, por movimientos sociales, etcétera. Entonces, estos son y lo de un par de notas que van más allá. Vi ayer una entrevista del presidente Trump que suspende una conversación con Kristen Welker, periodista de NBC, diciéndole: eres una periodista, estoy leyendo, eres una periodista parcial y corrupta, dejémoslo hasta aquí, ya hemos tenido suficiente. Porque ella le preguntó por qué él seguía objetando los resultados electorales de la elección presidencial que fue ganada por Biden sin haber entregado nunca una prueba. La respuesta de él es la que leí. Entonces, y luego el discurso del Papa. El discurso del Papa, ¿cuál es el trasfondo principal? El hecho de que en Europa y en España muy particularmente, los migrantes han sido transformados en el gran campo de batalla de la política, ¿ya? Y para la Iglesia Católica el cuidado de los migrantes es un asunto muy importante, muy esencial, pero por sobre todo alertar de que el uso de la migración, que ocurre por la gran y tremenda y dramática crisis, particularmente africana, ya de hambre, etcétera, de destrucción, de devastación, es transformada en un botín político. Entonces, yo tengo la sensación de que tenemos un estado epocal donde la polarización es parte digamos, de la conversación política, y esto lo estoy refiriendo y remitiendo apenas al mundo del espacio democrático, no quiero ir más lejos. Y hay ahí entonces dos asuntos, o tres quisiera yo decir. Uno, el tema de la molestia, del malestar con la democracia, una democracia que no produce resultados, que no genera con la suficiente rapidez los bienes públicos que la sociedad necesita, que las personas necesitan, entre ellos seguridad, acceso a la salud, etc. Un segundo, un problema de diseños políticos que no está sólido y que no está construido para generar cooperación, sino que básicamente para generar diferenciación. Y un tercero, que es el rol de las nuevas redes sociales, donde
el incentivo y el premio es a la diferenciación y obviamente la posibilidad de protagonizar ahí consiste en marcar diferencias más que en proponer acciones de cooperación. Entonces, ese paquete es un paquete bastante duro para trabajar, y yo creo que las explicaciones respecto a la conflictividad histórica de la sociedad política y social y cultural en Chile se quedan cortas, porque tenemos problemas en los tres niveles. O sea, cómo hacemos una democracia que produzca más resultados, cómo generamos un sistema político que aliente y favorezca la cooperación, y luego el tercero, Cecilia, porque eso compete a Cecilia Rovaretti también, cómo tenemos un rol de los medios de comunicación que se juega un partido por por verdades que están fundamentadas, por afirmaciones que tienen fundamentos y que no se hacen simplemente para conseguir adhesión, ya, para generar, fanaticadas, sino que se hace para describir con datos y detalles la realidad. Entonces, la agenda antipolarización es una agenda bastante compleja, ¿no? Pero es urgente y es necesaria. Un avance, una posibilidad de avanzar en esto, yo creo que pudo haber sido una reforma del régimen político, que era un paso pequeñito, pero un paso, para ir generando bases de cooperación en un contexto en que todo favorece precisamente la polarización. Ahora, es verdad que en regímenes democráticos resolver las demandas sociales rápidamente no es fácil, porque se delibera, ¿no es cierto?, se buscan consenso, están los distintos poderes del Estado, en fin. Entonces, claro, en regímenes que no son democráticos es más fácil poder llevar a cabo lo que quiere cada gobierno, pero también hay algo, está bien, los medios de comunicación, en fin, pero también falta que la ciudadanía pueda saber más o tomar conciencia, es como por dónde empieza esto, ¿no? Porque la ciudadanía también podría tener un rol en esto, decir, no, yo no voy a irme por ese camino porque parece bueno, pero a la larga no va a ser bueno, digamos. En fin, es complejo el tema. A ver, Rodrigo Villa. Hola Cecilia, buenos días a todos. A ver, primera vez que me pasa en tantos años que estoy en el programa, Cecilia, que mis antecesores han dicho todo lo que pienso y no tengo ni una contradicción ni diferencia. Así es que es difícil opinar. Estamos de acuerdo. Solamente quisiera, completamente, creo que cada uno presentó ángulos distintos que son complementarios, que hacen un buen diagnóstico. Están las redes sociales, están los proyectos ideológicos distintos, están los incentivos que tiene el sistema fragmentado político, los problemas de inmediatez que exige la ciudadanía. Yo los podría ordenar con distintas palabras, pero yo creo que están todos. Entonces la pregunta es cómo rompemos esta inercia que puede llevar a países a chocar y finalmente a terminar con su sistema democrático, es decir, una crisis democrática. El Papa en su llamado le plantea a los católicos un camino, le dice involúcrense, ¿ya? Y esa es una parte es una forma de responder la pregunta que usted hace. La sociedad civil, los que no están en el poder, ¿qué pueden hacer? Involucrarse. ¿Para qué? Para tratar de cambiar lo que a cada uno, y él hace una invocación a los católicos, ¿no es cierto?, no les gusta o parece que es necesario cambiar. Ese yo creo que hay un camino. Pero yo creo que yo perdí la inocencia hace mucho tiempo en la política, Cecilia, y creo que los grupos políticos, los partidos políticos, los independientes que se dicen que no son políticos y que están en el juego político, actúan por incentivos, ¿ya? Y yo creo que, como lo decía Ricardo, y voy a poner más énfasis en lo de Ricardo, nos estamos perdiendo una oportunidad inmensa, que es la modificación del sistema, ¿no es cierto?, de partido político, electoral, que es una serie de elementos que apuntarían a disminuir la fuerte fragmentación política que tenemos en el Congreso. ¿Y por qué creo que es importante? Con lo que tenemos hoy día, un partido político se puede crear con pocas firmas, tiene financiamiento público si le alcanza esa firma. En segundo lugar, un parlamentario, si es independiente, junta pocas firmas y puede ser electo con una votación del 8 o 10% si el distrito elige 8 escaños, que es la más baja porcentaje para elegir. Pero dentro de un partido político, un parlamentario puede ser electo con el 1 o 2% de los votos.
¿ya? Y sabemos que ingresar y salir de los partidos es una cosa muy fácil, por lo cual muchos entran con el apoyo de los votos del partido, sacan 2% y se van, y son autónomos y cambian de posiciones. Esto es un caos del punto de vista de lo que es la formación de la gobernanza de un Congreso, ¿no es cierto? Y la posibilidad de que existan cuerpos ordenados que permitan el diálogo constructivo. Si yo puedo ser electo, como insisto, con el 5% de los votos, entienda que mientras más grite en mi distrito, más posibilidad tengo de ser electo. Entonces, no están los incentivos para producir esa conjunción, ¿no es cierto?, que lleve a que distintas visiones de país, porque yo no estoy diciendo que mi visión debe cambiar o la del otro debe cambiar, sino que debemos encontrar puntos en común, ¿no es cierto?, o materias neutrales para efectos de ambas visiones. Esa dinámica que se dio por 20 y tantos años en Chile, hoy día se dificulta de manera significativa porque de repente con 2 parlamentarios de un bloque o del otro se produce ese problema de lugar de encuentro. El Papa lo dijo claro, es fundamental abrir las puertas, construir los puentes, si no las sociedades, y no solo Ricardo por el tema de los migrantes en España o en Europa, sino que también porque ya todos los temas son puntos de diferenciación y de polarización, y eso impide la construcción de lo que la gran mayoría de los ciudadanos quiere, que es construir soluciones a los problemas. Ahora, Cecilia, también yo creo que modificaciones en el camino que iban del sistema electoral y de financiamiento de partidos es esencial. Segundo, yo lo he dicho en otras oportunidades, creo que hay temas que deberíamos declararlos neutrales. La temática de la seguridad y el combate al crimen organizado creo que es uno de ellos, ¿ya? Y debiera ser claro e importante que todos los partidos, así como lo hizo España cuando hubo que combatir el terrorismo, lo hizo Irlanda y muchas otras democracias consolidadas, declaren zona neutral ciertas definiciones que son esenciales para el desarrollo de nuestro país o darle seguridad a los chilenos. Las encuestas son orientadoras, estas encuestas del fin de semana, no voy a hablar de la popularidad del presidente o no, porque no es el tema que nos convoca, sino cómo medidas asociadas a lo que la gente percibe, que es darle más seguridad, tienen una alta valoración. Entonces, yo creo que hay que buscar caminos y experimentar con caminos que en temáticas que nos unan a todos los chilenos y las chilenas, y creo que podría ser un camino de inicio para buscar estos encuentros. Claro, el tema de la seguridad también a veces, porque todos están de acuerdo y la ciudadanía así lo pide, ¿no es cierto?, es cómo se aborda el tema de la seguridad, y ahí también se generan diferencias a veces bien pronunciadas y que también generan polarizaciones, qué hacer ante el tema de la seguridad. Sí. Pero Cecilia, pero un ejemplo de eso, el presidente Boric presentó muchos proyectos que venían del presidente Piñera, algunos de ellos, otros no, fueron propios, y contó con la amplia mayoría del Congreso, Cámara, Senado, para efecto de ser aprobado, y hoy día son parte de una nueva institucionalidad. Entonces, siempre tenemos que compensar mirando el vaso medio lleno. Nos pusimos de acuerdo para traspasar Gendarmería y empezar a hacer una mega reforma en las cárceles. Sí, esto fue hace 4 meses atrás. Entonces, hay ejemplos positivos que yo creo que nosotros que reflexionamos o intentamos reflexionar sobre estas materias debemos ponerle valor para efecto que los parlamentarios, en los momentos que empezamos a vivir ahora, un nuevo gobierno, reformas en lo económico, reformas en lo social y en lo político, también las valoren como un camino a seguir. Creo que esa es la forma de progresar y que la gente recupere la confianza en los políticos. A propósito de lo que dice Rodrigo Villa también, esto de los partidos políticos, bueno, se me vino a la mente el tema del poder. Vamos a comerciales, a ver qué pasa con el poder, la búsqueda del poder y los caminos que se usan para llegar al poder finalmente, ¿no? Vamos a comerciales, a la vuelta seguimos en El Primer Café. Estás escuchando el podcast de El Primer Café, una presentación de cooperativapodcast.cl. Seguimos en este Primer Café de hoy, estamos con Rodrigo Uvilla, ahora los voy a identificar por partido político. Rodrigo Uvilla, Renovación Nacional, Luis Ruz de la Democracia Cristiana, Ricardo Solari del Partido Socialista, Claudio Arquero de la Fundación Jaime Guzmán, del gremialismo, podríamos decir, nada más. Bueno, hemos estado hablando de las razones de la polarización, por dónde avanzar, que no es un tema solo de Chile, sino también del mundo. Estaban hablando del sistema político, y yo les decía, bueno, ¿y qué pasa entonces con el poder, no? Frente, no sé, la política que busca esto que divide para
para ganar votos, la polarización, el populismo que aparece, todo eso finalmente, ¿cuál es la motivación? Llegar al poder. Y además del poder político está el poder económico, en fin. El concepto del poder también es interesante en esta ecuación. Luis Ruz. Bueno, el poder político es necesario precisamente para gobernar nuestra sociedad. El poder político termina siendo una herramienta para acometer cuestiones que nos interesan a todos. Por lo tanto, el poder en sí mismo no es una cuestión negativa, sino que más bien cómo se utiliza, ¿verdad? Y a propósito de esta relación con el poder y los partidos políticos y la situación de polarización de nuestra sociedad, yo creo que hay que precisar algunas cuestiones. La polarización en Chile obviamente se da más bien a nivel de élites. Y la pregunta, bueno, que hacía Rodrigo y de alguna forma nos ha costado a todo el sistema político responder es cómo resolver esta cuestión. Y yo creo que acá hay dos cuestiones gruesas que nos tienen que interesar. Primero, cómo nos hacemos cargo de esta crisis de representación, ¿verdad? Y esto va en directa relación con mejorar nuestros partidos políticos. Hoy día tenemos sistemas de partidos muy débiles, muy fragmentados, muy divididos, y también aquello va también de la mano con mejorar la deliberación, la discusión pública. Hoy día el debate público se hace literalmente desde las trincheras, lo cual obviamente no permite ningún tipo de entendimiento sustantivo. Y la segunda cuestión, en el caso de Chile, creo que no hemos dado con una respuesta para hacernos cargo de una fractura socioeconómica que de alguna forma da cuenta de la desigualdad que persiste en la sociedad. Nosotros, hay que decirlo también, post dictadura, el 90 en adelante, el acuerdo, el consenso político que hubo de recuperar la democracia y mejorar los niveles socioeconómicos, eso resultó, pero a cierto punto el camino, obviamente, aquello comenzó a debilitarse. Y esencialmente porque surgieron en nuestra sociedad desigualdades que no hemos logrado conversar en profundidad. Y ahí llegamos nuevamente a la discusión económica y lo que la política puede ofrecer. Entonces, para abordar la polarización en Chile tiene estos dos ámbitos, lo institucional, lo político, la representación, y por otro lado, la capacidad de dar respuesta a los ciudadanos en materia esencialmente socioeconómica. Y ahí tenemos también una deuda que saldar. Claro, cuando yo hablaba del poder, era por supuesto, el poder lo que importa es cómo se usa, ¿no es cierto? Pero cómo finalmente todos esos populismos y esos partidos polarizantes actúan también buscando el poder y en muchos casos lo logran. Y ahí donde está el problema, ¿no? A ver, Claudio Arquero, y el tema, decía Luis Ruz, bueno, lo que conversábamos antes, ¿no? La falta de respuesta y cómo el tema de la desigualdad y otras demandas todavía sociales están ahí presentes. Pero, ¿de verdad no hemos avanzado nada? A ver, yo creo que si lo que esperamos de la democracia es acuerdos, consensos, un proyecto común país, al menos, si lo miramos desde Chile, miramos la región, hemos retrocedido. Si es que entendemos eso por democracia, que el poder básicamente implica ponernos de acuerdo desde la influencia que tiene cada uno y sus representaciones para lo que acabo de decir, no para esos horizontes comunes. Yo creo que esa visión común es la que ha ido desapareciendo, ¿no? La política como aquello que se hace cargo de lo común, ¿verdad? Esos temas que nos preocupan a todos, digamos, ¿no? Sí. Y que buscan una solución en común desde la política, es decir, desde las instituciones que tienen como responsabilidad hacerse cargo, es algo que se ha debilitado. Cuando uno mira, ¿no?, el sistema político nuestro, por ejemplo, mira la región, mira cómo se hace la política desde las potencias, desde varias potencias, ve que no solamente hay un desprestigio, una falta de respaldo, ¿no?, de que se han ido radicalizando ciertas posturas, sino que, y eso implica no solamente un problema de fragmentación y polarización, sino que un daño, ¿no?, en la medida que entendemos la política y la democracia, el sentido de la democracia como lo acabo de decir. Y de otro lado hay un problema de representación, y cuando digo representación no digo solamente de representación política, ¿no? Es algo previo,
es la representación de la palabra, es la representación, por tanto, que influye en lo común y es la representación que genera la fragmentación en los diferentes partidos, ¿no? Y dentro de los propios partidos. A esto hay que agregar la desafección, que la desafección no implica el desinterés por la política. Eso ya se demostró en nuestro país, en los diferentes estallidos que se dieron, o llamados estallidos en América Latina, ¿no? El problema de la desafección es que las vías institucionales y tradicionales han tenido un problema. Por eso mismo lo han tenido los partidos tradicionales también. De otro lado, como yo decía, la influencia de las tecnologías, los mercados, y la lentitud con que la democracia, en virtud de todo este contexto que yo acabo de describir, ¿no? Hace más lento ciertas soluciones referidas, por ejemplo, a la seguridad, al estancamiento, ¿no?, de ciertos proyectos, al estancamiento económico. Yo creo que nuestro problema, y con esto termino, Cecilia, yo estoy de acuerdo con Rodrigo y con el resto del panel. Aquí hay un problema del sistema político, y que se puede mejorar, si usted quiere, en esa vía, pero también tenemos un problema de cultura política. Tenemos no solamente de sistema político. O sea, si nosotros reducimos la cantidad de partidos y vemos los partidos que sacaron, o las conglomeraciones, los conglomerados que han sacado mejores resultados, al menos en Chile, igual uno queda con posiciones bien antagónicas. Entonces yo creo que hoy día, hacia donde nosotros, en la situación en la que nosotros estamos, desafía, por cierto, a la clase política, pero por supuesto a los partidos tradicionales y a los nuevos partidos, porque si al final la política no da resultado, lo que hemos visto hasta ahora, o no da respuesta, ¿no? Nos vamos a ir moviendo más hacia los extremos. Yo creo que en eso ha colaborado con esto de nuevo. Por eso digo que es un problema de cultura política, porque cuando aquí se instaló el diagnóstico de que éramos el país más desigual del mundo, de que estoy hablando ahora de Chile, no termina para concluir. Cuando se instaló la idea de que era un país estructuralmente abusivo, todas esas cosas por supuesto que calan en la ciudadanía, y por supuesto que eso tiene un efecto al momento de decidir por quién voto. Y desde ese punto de vista, lo que uno espera es la reflexión de los protagonistas que han sido parte de este momento, de este ciclo, por ejemplo, que en Chile hemos vivido, del cual uno puede hablar con mayor autoridad, no más allá de lo que ocurra en Occidente. Claro, ahora, para esto del populismo y las posturas extremas, cuando ofrecen soluciones que por la vía tradicional o por lo que venían viviendo no la encontraron, lógicamente que ganan los votos y ganan el poder. De ahí a que después le den respuesta a esa necesidad ya es otro cuento, ¿no? Por ejemplo, si un candidato o candidata le ofrece que mañana mismo va a terminar con el crimen organizado, obviamente la gente va a votar por esa persona, o que va a terminar con la desigualdad, o en fin. Y Ricardo Solari, y la frase también del presidente de la República ayer, cuando dice dejar la discusión entre ricos y pobres. ¿Se ha instalado, todavía existe eso, y cómo la interpretan? Ricardo. Pero lo que pasa es que el dato factual de que hay inseguridad y que hay desigualdad es el contexto en el cual se desenvuelve la política en América Latina y también en Chile. Es decir, el caldo de cultivo, el populismo, de una serie de expresiones de esa naturaleza que proponen respuestas inmediatas, que se construyen sobre la base de descalificar al otro, está ahí sobre la mesa porque esa realidad es demasiado poderosa. Ahora, respecto a lo que dijo el presidente, bueno, él tendrá su interpretación de la sociedad chilena, pero eso contrasta con la percepción que tienen los chilenos de la sociedad en que viven, ¿ya? Bajo cualquier consideración, la percepción de los chilenos es que esta es una sociedad con muchas desigualdades y con muchos privilegios, es decir, donde hay una parte de la población que tiene acceso a mejor calidad de educación, de vivienda, de acceso a la salud, de ingresos, ¿ya? De capacidad de utilización del tiempo libre, de espacios urbanos que son muy distintos que otros. Entonces, el presidente podrá tener la ilusión que quiera, pero esta discusión tiene su origen en la existencia de una realidad extremadamente desigual en Chile en todos estos campos, ¿ya? Uno dice, bueno, lo que podemos discutir es cuáles son las soluciones, las recetas, los programas, los proyectos para resolver estos problemas de inequidades, pero yo creo que no hay nadie
que en su sano juicio piense que por ignorar la inequidad este país va a incrementarse 1 milímetro, ¿ya? Lo que pasa es que, bueno, detrás de esa frase, que puede ser una frase bien intencionada, puede estar también la intención de restarle argumentos al adversario que estamos hoy día en una polémica sobre un proyecto tributario muy concreto. Claro, en ese contexto de eso estamos hablando, sí. porque no estábamos haciendo teoría social, ¿no? El presidente no está dando una cátedra sobre eso, está hablando en un contexto donde tenemos un proyecto que sí es muy divisivo, que sí no se consensuó y que está avanzando sobre la base de una mayoría eventualmente hipotética, ¿ya? Eso es efectivamente divisivo y efectivamente eso polariza, ¿ya? Lo que no va a resolver el problema es que tratemos de, digamos, de extinguir argumentalmente la existencia de una sociedad con grandes diferencias de acceso y de oportunidades entre los chilenos. Ricardo, he sido claro, ¿no? Sí, es que Claudio Arquero decía recién que él marcaba como un punto negativo cuando se instaló en Chile, que era el país más desigual. Que sea el más desigual del mundo, eso se lo dejamos a los estadísticos, ¿ya? Pero que es un país con grandes diferencias, eso es así. Y déjame decirte lo siguiente, la conflictividad social del país surge a partir de ahí, no surge a partir de, digamos, de proyectos políticos que incentivan ya una percepción de desigualdad. No, es la desigualdad misma la que genera conflictividad, ¿ya? Yo creo que lo otro sería muy extraño, ¿no? Que digamos que de alguna manera, desde el puro poder de la palabra, se pudiera generar esta sensación que los chilenos sí claramente tienen de que viven en un país donde hay unos y otros, ¿no? Eso es así. Hasta para ser víctimas de la delincuencia y desigualdad. Bueno, ¿no? Las estadísticas son brutales en ese aspecto, ¿eh? Son tremendas en ese aspecto. ¿Y en qué sectores hay más violencia, más delincuencia? Son clarísimos. Claro. A propósito de seguridad, solo agrego otro elemento, lo que anunció ayer el presidente de la República junto al ministro de Seguridad, estos proyectos de ley, ¿no es cierto?, que por ejemplo, el primero es extender el tiempo de retención de quienes tienen órdenes de expulsión vigentes, referido a los migrantes, extenderlo de 5 a 60 días, por ejemplo, es un proyecto. Y el segundo es que busca perseguir a quienes trasladen a los migrantes irregulares por dentro del territorio nacional, también que sea un delito. Bueno, son dos medidas que se anunciaron ayer en el contexto, además que ayer la operación Tokio formalizaron a 17 detenidos por este caso, ¿no? Por este lavado de activos. A ver, Rodrigo Villa. Oiga, solamente 30 segundos para terminar con lo anterior. Por supuesto. Primero, yo creo, Cecilia, que es legítimo intentar acceder al poder. Los países construyen institucionalidad donde hay equilibrio de los poderes, por lo cual nosotros tenemos una institucionalidad que impide que un solo poder pueda absorber la energía o el poder de los otros, digamos, porque los equilibrios permiten, ¿no es cierto?, ir administrando esto, que es esencial. Por lo cual yo no pongo en cuestionamiento, no cuestiono la aspiración de un partido, de un dirigente, de acceder al poder. Lo que sí, y recojo algo de lo que dijo creo que Ricardo, es ¿qué medios se utilizan para eso? La descalificación, por ejemplo, cuando uno empieza a descalificar a otro para efectos de ganar espacio, no presentando sus propuestas, sino que utilizando la descalificación. Las formas, ¿ya? Y ahí quiero decir que con agrado escuché hoy día o ayer a la senadora Bodanovich sacarle el piso, como se dice en buen chileno, al afiche famoso del Partido Socialista que en forma y fondo descalifica al presidente. ¿Ya? Me parece que es sano que ella haya salido con fuerte y claro diciendo esto no procede, no me identifica, no es del partido. ¿Ya? Creo que ese tipo de cosas enrarece, ensucia todo esto y apunta en el sentido contrario al objetivo que es buscar los puentes que hablábamos al principio. Dicho eso, vamos a la pregunta de fondo. Sí, yo creo que el presidente, después de la cuenta pública del día lunes, nosotros recordemos que el último programa fue antes de la cuenta pública, y después de la cuenta pública, el ministro de Seguridad, Martín Arrau, se ha desplegado
con mucha fuerza en la Cámara, en el Senado, mostrando distintas dimensiones de lo que es el plan, ¿no es cierto?, de seguridad que el gobierno quiere emprender. Y aquí hay dos medidas, junto con otras que podremos conversar más adelante, que son interesante. La primera es que yo quiero decir, independiente que hablemos si son 60 días o más o menos, pero hoy día la norma que existe es que una vez que se declara la expulsión administrativa, la autoridad policial, la PDI, tiene 5 días para poder hacer efectivo esto. Si no, tienen que empezar todo el proceso de nuevo, lo que lo hace casi imposible en muchos casos, entre ubicar a la persona, trasladarla y subirla arriba de un avión y llevársela fuera del país. Entonces, la propuesta es práctica, es una herramienta práctica que le permite a la autoridad, bajo las mismas premisas jurídicas, digamos, Sí. así lo entiendo, extender el plazo hasta 60 días. Yo creo que eso avanza, la discusión en el Congreso se dirá si 60 días son suficientes o demasiado tiempo. O dónde no. van a estar, etcétera. Claro, la ley es clara, no es necesario modificar la norma, la ley es clara. Hoy día la persona que está retenida, no está detenida, está retenida, de acuerdo a la ley, tiene que estar en un lugar distinto a un espacio carcelario, no sé cómo técnicamente se llama, pero no puede ser una cárcel. Y de hecho la PDI tiene a lo largo del país, Cecilia, numerosas, y me acuerdo que fue un proyecto que se hizo ya en el 2018, no sé qué año fue, donde tienen espacios para poder retener a las personas mientras se prepara su expulsión efectiva. No puede ser una cárcel, que quede claro, porque esto tendría que modificarse la norma actual. Entonces, yo lo que entiendo que lo que hay aquí es una propuesta de extender plazo que me parece razonable, porque si no se hace muy difícil la aplicación de la norma. Y la segunda, que tiene que ver con la sanción del transporte de inmigrantes irregulares al interior del territorio. Eso es la extensión de lo que hoy día existe del tráfico de personas. El tráfico de personas, cuando se sanciona en la ley chilena, claro, a personas que trasladan gente desde el extranjero a nuestro país. Ahora también se estaría tratando de ampliar el efecto para aquellos que lo trasladan al interior del país, lo que me parece también que es una extensión razonable al tema. Ahora, el tema de la seguridad, cuando plantea esto, el presidente dijo, todas las emergencias que estamos planteando en seguridad, en lo social, en distintos temas, podemos superarlos, pero juntos, dijo el presidente, con el apoyo transversal, sin importar el color político. Pero eso es, hasta qué punto es factible, digamos, ¿no? Porque legítimamente hay, si bien en el diagnóstico pueden estar de acuerdo, en las herramientas no todos necesariamente están de acuerdo, ¿no? Pero, a ver, el Luis Ruz, de todo lo que hemos estado hablando, hablamos de cómo se llega al poder, qué hacer con el poder, está el poder económico también que tiene un rol en esta sociedad, la frustración en la ciudadanía, la polarización y la desigualdad que se mantiene. Pero yo pensaba, ¿y no hemos avanzado nada? ¿En qué se ha avanzado, digamos, como para que la ciudadanía diga, sí, en realidad antes estábamos peor? A ver, siempre estas cosas se pueden ver de la perspectiva del vaso lleno o el vaso vacío, ¿verdad? Y obviamente que hay respuestas para ambos casos. Yo tengo la impresión que si uno hace una mirada más larga de los últimos 10, 12 años, tenemos un problema en lo económico, que duda cabe, tenemos que volver a crecer más, creo que hay un consenso al respecto. Pero a renglón seguido también, ¿cómo nos hacemos cargo que ese crecimiento vaya en directa relación también a los problemas urgentes y sociales? Y ahí tenemos la dificultad. Y esto se transmite luego a soluciones donde las herramientas o las discusiones más de política pública se evidencian las diferencias, que es lo que nos está pasando este minuto. Por eso que hemos hablado que en cuestiones de seguridad, ojalá seamos capaces de tener políticas de Estado y creo que bien hace el gobierno actual de continuar aquellas medidas que tomó el gobierno anterior, muchas de las cuales hubo alta votación transversal, ¿verdad?, para poder seguir un camino en una cuestión que es sumamente difícil de abordar. Ahí se ve una cuestión de avance concreto. La otra dimensión, creo que también, y un ejemplo que hay que revisar, más allá de las dudas o más allá también incluso de críticas puntuales, fue
la aprobación de lo que significó la reforma de pensiones, que tanto nos costó llegar a un acuerdo mínimo para poder hacernos cargo de la crisis en pensiones. Ese tipo de cuestiones yo creo que hemos perdido capacidad de relevarla y también de hacer pedagogía política a los ciudadanos, que son también decisiones difíciles, pero que son decisiones que han permitido destrabar cuestiones relevantes para la ciudadanía. Ahora, eso no es suficiente en función también de los problemas que se mantienen. Entonces, yo esperaría, en este caso, y para aterrizar el debate, que a propósito de la discusión de la mega reforma que ya está en el Senado, el gobierno efectivamente se abriera a generar ese diálogo técnico-político en el Senado para poder llegar a un acuerdo que represente a amplios sectores de la sociedad que están ahí representados en el Senado. Eso va a ser un muy buen mensaje, creo yo, no solamente para hacerse cargo del problema concreto, sino que también para encontrar a lo menos, como alguien decía acá en el panel, un camino mínimo, digamos, de encuentro en materia económica y en materia social. Ahí va a estar, por así decirlo, la prueba de fuego de este gobierno y también del Senado para encontrar ese camino a acuerdo. Vamos a ver, bueno, recordemos también que por otro lado, legítimamente se dice, bueno, ¿sabes qué? Si no hay acuerdo, bueno, y ganamos por un voto será. El triunfo es 50+1 y nosotros estamos en el poder. Es que esa lógica, perdón, Cecilia, es la lógica pendular. Porque, ok, se puede ganar, pero a reloj seguido viene un gobierno de distinto color político y nuevamente nos metemos en una discusión de reforma del Estado, reforma tributaria, qué sé yo, en sentido contrario. Entonces, eso finalmente no le sirve a Chile, es el punto de fondo. Hagamos la discusión, aunque cueste, aunque tenga ciertos dolores, ¿verdad?, de lado y lado, pero hagamos la discusión larga que nos permita salir de este marasmo, este inmovilismo y esta lógica pendular que tanto daño le hace al funcionamiento de las democracias como estamos viendo. Si nosotros nos ponemos de acuerdo en 2 o 3 ideas sustantivas que permita crecimiento económico, pero también distribución y justicia social en un camino largo, eso le va a traer bien a los chilenos, a los que más lo necesitan, y le va a dar estabilidad política al país, y este gobierno va a ser el gobierno que va a haber terminado esta lógica pendular para iniciar un nuevo ciclo político distinto. En democracia se requiere la discusión, porque eso es parte del pluralismo, pero esa discusión tiene que ser dentro de ciertos marcos para poder entendernos, porque si no esto no sería un funcionamiento democrático eficaz, que es lo que nos está pasando hasta este minuto. Bueno, pero ahí el presidente, el gobierno, ¿no es cierto?, seguramente también está tironeado por los propios partidos políticos de su gobierno, ¿no?, del Partido Republicano, que presionan, quizá que esto no puede esperar, o el propio ministro Quiroz, que no está tan convencido, quiere que esto tiene que salir rápido para que sea efectivo. No podemos eternizarnos, dicen algunos, discutiendo. Bueno, ahí está el tema. Vamos a ir a comerciales. A la vuelta ya el último bloque de nuestro primer café. Estás escuchando el podcast de El Primer Café, una presentación de cooperativapodcast.cl. Seguimos entonces en el primer café de este lunes. Estamos con Ricardo Solari, Luis Ruz, Claudio Arquero, Rodrigo Ubilla. Bueno, ya escuchaban ustedes además recién lo que nos contaba Rodrigo, nuestro periodista ya desde Arica, los dichos del presidente de la República. Ahora pide que se respete la mayoría que votó por este gobierno y por este proyecto a propósito de la mega reforma, ¿no? Y que si tienen algo distinto, bueno, que lo presenten, pero que respeten la mayoría. O sea, como diciendo, saben, bueno, esto es lo que quiere la gente, esto votó y esto vamos a hacer. A ver, Claudio Arquero. La senadora Bodanovich decía a propósito del afiche de este folleto con la nariz de Pinocho, el presidente de la República, que no se iba a distribuir, en fin, pero que tampoco se insistiera con un mal proyecto. Y si uno mira lo que ocurrió en la Cámara de Diputados y uno mira básicamente el ánimo que se ha dado, da la impresión de que no hay voluntad para aprobar. Entonces cuando no hay una voluntad de encontrar un consenso, encontrar un acuerdo, todo aquello que veníamos conversando, bueno, la democracia se dirime con votos. Yo me quedo con el discurso del presidente del día lunes pasado. El presidente lo que hace es una invitación a un tránsito, ¿no?, a transitar desde la fricción, desde los antagonismos, desde las profundas diferencias, a encontrar ciertos problemas comunes que están
dentro de un diagnóstico que es común, digamos, al menos el problema de la seguridad lo entendemos todos, ¿no? Y si no lo entendemos, yo creo que algo ha aportado lo que nos hemos enterado estos días respecto a cómo ha penetrado el crimen organizado en el sistema bancario de nuestro país. Entonces, a mí me parece que nosotros requerimos de avanzar en acuerdos, pero dado el estado del arte, que incluso, yo lo decía hace un ratito, ¿no? En la situación en la que nos encontramos desde el punto de vista de las proyecciones del país, si no es así, bueno, yo creo, con esto termino, Ceci. Yo creo que, sí, con esto termino, y le doy muy breve, 10 segundos. Yo creo que si no hay un acuerdo en el Congreso, me parece súper legítimo que el presidente comunicacionalmente vaya a buscar un acuerdo con la ciudadanía, con la opinión pública, en el entendido de dar cuenta de que no hay acuerdo en el Congreso, en la eventualidad que no lo hay. Ahora, este llamado, ¿no es cierto?, al diálogo, al consenso, cómo dialoga, perdón la redundancia, con hechos como esta acusación constitucional, que todo parece indicar se va a presentar hoy. Recordemos que es una iniciativa del Partido Libertario, según relataba esta mañana el senador Cruzcoque, decía que los nacional libertarios la iban a lanzar, pero 15 minutos antes se adelantaron los republicanos y dijeron salimos antes, y tiraron una acusación que ni siquiera tenía texto. Como diciendo que no le parece bien porque no fue conversado, que esto es como que falta rigor, y la carrera comunicacional entre sectores de la derecha para adjudicarse la iniciativa no le parece bien. Bueno, en fin, ahí hay un hecho político en este contexto, ¿no? Ricardo Solari. Sí, mira, varias cosas. Primero, es evidente que es muy difícil imaginar una acusación constitucional presentada por el Partido Republicano, que es el mismo partido del presidente, fue el partido del presidente hasta que asumió, ya, que no tenga de alguna manera algún tipo de consentimiento gubernamental, porque de partida la verdad que esto es un hecho que es muy confrontacional, dado que desde el punto de vista, por lo menos de todos los análisis que se han hecho en torno a la constitucionalidad, esto no tiene ningún fundamento. O sea, tú puedes discrepar de tal o cual acción hecha por el gobierno pasado, pero otra cosa es hacer reproches constitucionales que den lugar luego al uso de este instrumento, que debería ser un instrumento excepcional, pero en frente de los últimos dos gobiernos, el gobierno del presidente Piñera y el gobierno del presidente Boric, se usó sin ningún tipo de restricciones, se usó como instrumento político. Claro. Entonces, aquí tenemos un instrumento, aquí tenemos una acción que es una acción muy confrontacional. ¿Ya? Lo segundo es que el presidente apela a la condición mayoritaria de su votación en segunda vuelta. Él en primera vuelta obtuvo el 24%, ¿ya? O sea, por tanto estamos hablando de que él obtuvo una votación básicamente por una decisión de la ciudadanía de cambiar de mano de este movimiento pendular de la política chilena, pero no le atribuye a ese 58% un cierto entendimiento respecto de una acción como esta de reducir sistemáticamente ingresos fiscales sin compensaciones, porque es un abuso argumental eso, ¿ya? Eso es lo segundo. Y lo tercero es que yo tengo la sensación de que aquí hay que ver y verificar con datos si efectivamente hay una cierta voluntad de construir en común, porque este proyecto no lo ha demostrado en su trámite. Y en segundo lugar, la invitación a hacer o discutir los supuestos de por qué la economía chilena tiene un bajo crecimiento, este gobierno no la ha formulado, ha dado una respuesta unilateral, y yo creo que una respuesta muy pobre, muy limitada. Los problemas de crecimiento y de creación de empleo en Chile son mucho más complejos que la mera acción esta de tomar, de reducir impuestos, tiene que ver con muchas otras dimensiones estructurales, pero bueno, esa no es la invitación que la oposición ha recibido, sino que esta idea de que, bueno, tenemos la mayoría y podemos hacer uso de ella, digamos, porque, bueno, así es en democracia. La verdad es que ese principio yo no lo objeto, ¿ya? No le pido a ellos que consulten con la oposición, pero que esto no es encubrir esto con palabras de buena crianza, no, porque es un acto al final no hay pretensión de construir consenso o acuerdo.
A mi juicio, un problema que tiene Chile es que tenemos una democracia que delibera poco sobre nuestros problemas estratégicos y estamos dando otra nueva señal de aquello. Ahora, perdón, Ricardo, pero tú dijiste lo del Partido Republicano, que fue, como bien decía el senador Cusco, que se adelantaron 15 minutos y fueron ellos lo que tiran la acusación constitucional. Y es el partido del presidente hasta antes de que asumiera. ¿Puede el presidente, por qué dices tú que no se explica si no tiene la venia de... Es que la verdad es que en la dinámica política chilena el gobierno es un protagonista político central, ¿ya? Y obviamente, digamos, no me imagino parlamentarios corriendo por la libre un asunto tan crucial como este, porque además había una gran unanimidad. Entonces, a que el uso de la acusación constitucional era algo extremadamente selectivo como acción política. Pero tú quieres decir entonces que el presidente Kast está de acuerdo. No puedo decirlo porque francamente él no se pronunció sobre esta materia, es la única vez que ha sido consultado. A ver, es que él fue consultado, pero no puede pronunciarse sobre esta materia y dijo que no se pronunciaba y mencionó que era otro poder. Si uno estuviera en contra de esto, simplemente dice, me parece una mala idea y yo creo que mejor vámonos por el camino de usar el tiempo legislativo, que es muy escaso y que es financiado por todos los contribuyentes, a cosas que sean mucho más constructivas que están presentando acusaciones constitucionales sin ningún fundamento. Rodrigo Villa, desde Renovación Nacional, están todavía muy cautos, que van a leerlo, no han tomado una decisión aún sobre este tema, como la UDI, que el viernes sorprendió diciendo no la vamos a firmar, pero vamos a votar a favor. ¿Cómo lo ves tú? A ver, primero que nada, Cecilia, respondiendo un poco Ricardo, partidos por la libre siempre existen. Recordemos recién los últimos 4 años el Partido Comunista y a la mitad del Frente Amplio en materia de seguridad. No acompañaron al presidente en ningún proyecto. Entonces no es un hecho político nuevo, sino que existe y ha existido siempre, y usted va a buscar unos ejemplos y los va a encontrar también en el gobierno de Piñera, etcétera, para que no digamos que es de un lado, solamente de un lado. Entonces, esa es la primera. Segundo, Cecilia, yo creo que el presidente, yo escuché la entrevista al presidente Erika, y el presidente dijo lo que dijo en términos de su preocupación, lo ejemplificó con el millón de empleos, el millón de desempleados, mejor dicho, que son mayoritariamente mujeres. A lo cual yo le puedo agregar lo que ha dicho el presidente otras veces, que es el bajo crecimiento, el alto IPC, etcétera, etcétera. Es decir, ¿qué es lo que está graficando el presidente? La necesidad de hacer cambios para efectos de reactivar la economía, mejorar la condición de vida de los chilenos y las chilenas. Entonces, ese es el llamado del presidente. La Cámara de Diputados se aprobó por mayoría importante la idea de legislar, y después incluso se modificaron y se votaron en contra, creo que 3 de los 30 artículos que tenía el proyecto de ley. Entonces, yo quiero ver si la oposición es tan amiga del diálogo, por lo menos para votar a favor la idea de legislar. Porque si no, las palabras de Luis y de Ricardo son vacías, ¿ya? Si yo apruebo a favor la idea de legislar, ¿no es cierto?, por un voto, me da lo mismo, se podrá después discutir artículo por artículo y se podrán caer o apoyar algunos artículos con mayorías totales. Entonces, yo creo que el desempleo, y lo pongo en el millón de desempleados, principalmente mujeres, el IPC, que lo escuchábamos en la noticia de Rodrigo cuando hacía el reportaje, es decir, lo que afecta en la canasta familiar por la UEF, etcétera, 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 es un camino el que propone el presidente, ¿ya? Y el diálogo tiene que producirse en las comisiones. Con alegría leí el programa hoy día de reuniones que tenía la Comisión de Hacienda encabezada por el senador Macaya. Asisten hoy día como 10 instituciones relevantes para este proceso de toma de decisiones y mañana otras 10 más. Entonces, creo que tenemos que permitir que el presidente, que ganó con una amplia mayoría, Ricardo, yo no estoy dentro del 24% que lo apoyó en primera vuelta, yo estoy entre el 58% que lo apoyó en segunda vuelta, y yo creo que tenemos que romper la inercia. El país no puede seguir viviendo como vive, porque si no, la crisis va a generar, ¿no es cierto?, más endeudamiento, más conflictividad, etcétera, etcétera. Entonces, por lo menos yo reivindico la idea de que se vote a favor, ¿no es cierto?, la idea de legislar y después se discutan los artículos. Y respecto a su última pregunta, Cecilia, el ministro del Interior y el ministro García Rubino te lo dijeron hace una semana atrás. La discusión de manera simultánea una acusación constitucional, no me estoy refiriendo a los méritos que tenga, la voy a leer cuando la reciba, digamos, solamente en términos de temporalidad,
ellos usaron la palabra genera ruidos, ¿ya? Sí. El concepto que genera ruido. Yo creo que sí. Ahora, es una cosa que está el presidente, no lo creo, se han producido muchas veces situaciones como esa, pero lógicamente que hay un problema, la acusación tiene que hacerse en una fecha determinada, creo que es antes del 11, ¿no es cierto?, porque si no se pierde la posibilidad por parte del Parlamento de poder acusar a un ministro, y va a estar en pleno trámite de este proyecto legislativo de reforma. Yo creo que sí genera ruido, pero tendrá uno que ver los méritos de lo que va a presentar el Partido Libertario o quien sea, para saber si se justificaba o no. Yo escuchaba también en la mañana al senador Cruz Coque y decía que en las últimas, no sé, creo que habló de 15 acusaciones constitucionales, habían sido todas fracasadas, en el gobierno pasado y en el anterior, digamos, gobierno Piñera, gobierno, ¿cómo se llama?, Boric. Entonces, es un instrumento de mucho valor, porque juega el contrapeso, pero también tiene que ser efectivo. Y si las últimas X han fracasado, entonces deja de ser efectivo. Luis Ruz. A ver, varios comentarios. Primero, decir que la votación de la segunda vuelta presidencial no supone un cheque en blanco para el gobierno. De hecho, de ese 58% logrado, ¿verdad?, en esa votación, hoy la adhesión al gobierno fluctúa según los distintos sondeos de opinión en torno al 40%. Entonces, algo pasa ahí. En segundo lugar, cuando hablamos de polarización y sus causas, bueno, aquí vemos una de ellas a propósito del uso indiscriminado de la herramienta, el instrumento de la acusación constitucional. Todos sabemos que este es un instrumento que de última ratio, cuando una situación ya grave, digamos, y por lo menos hasta aquí lo que se percibe es más bien una estrategia, una táctica política para hacer un punto en la agenda. No sé si vale la pena perder tiempo en una discusión de esa naturaleza. Sin desmerecer, por cierto, que nos tenemos que hacer cargo de la discusión de fondo, de cómo mejoramos la política fiscal. Y acá, por lo menos, yo quiero insistir en un punto que es más de fondo. En un régimen presidencial como el nuestro, ¿quién pone los ritmos, quién pone los tonos, el ambiente, quién pone la mesa, por así decirlo de alguna manera, es precisamente el presidente de la República? Entonces, lo que me pasa acá es que, por un lado, se invita a dialogar, se invita a aprobar la idea de legislar así, tal cual como viene el proyecto, en circunstancias que hay diferencias profundas, y al mismo minuto, al mismo instante, se presenta una acusación constitucional que solamente polariza, que solamente divide. Entonces, aquí hay un problema de timing, hay un problema también de qué camino efectivamente quiere implementar el gobierno para poder empujar sus reformas. Por lo menos desde la oposición solo genera confusión y distancia lo que está haciendo parte de la derecha en la Cámara de Diputados con esta acusación. No parece lógico que si el gobierno quiere aprobar una reforma tan importante y tan compleja como la que presentó, al mismo instante estén sus parlamentarios en este tipo de tratativas, en este tipo de operaciones políticas. Creo que al final solo confunde, solo enreda, solo divide y no le hace bien ni al gobierno y tampoco al país. Ricardo, tengo una duda. ¿Qué pasa si no se aprueba la idea de legislar? El proyecto tiene que esperar un año, ¿verdad? Para poder ser repuesto. Si no se aprueba la idea de legislar en el Senado. Sí. Ah, no, claro, bueno, pero hay también, como hay una media aprobación... Va a la Cámara mixta. Hay una... No, pero digo, suponiendo, digo, es que lo que pasó con la reforma tributaria del gobierno anterior, que se rechazó la idea de legislar. Claro, pero lo que pasa es que tú puedes presentar un proyecto, un nuevo proyecto, que ojalá no se llame reconstrucción, sobre la base de modificar ideas matrices y donde, por ejemplo, hagas algún cambio tributario compensado, que es un poco lo que sería la hipótesis, porque aquí no ha habido dogmatismo en el sentido de discutir el tema del impuesto corporativo. Lo que sí se ha pedido en todo momento que exista un mecanismo de compensación. Eso pero, es, por decirlo en términos muy gruesos y simples. A ver, pero a Luis Ruz, a Ricardo, le pregunto, ¿por qué votar en contra de la idea de legislar? Si después pueden... Porque tenemos un desacuerdo muy profundo con el contenido básico del proyecto, que es que
se bajan pero muchísimos impuestos sin que estos ingresos para el Estado pero sean después compensados, pueden oponerse. con lo cual, perdona Cecilia, lo cual esto garantiza en el largo plazo una catástrofe fiscal. Eso es nuestra apreciación. Claro. Es un asunto profundo, no es un asunto ideológico, es algo que tiene fundamento técnico, que tiene un conjunto aunque amplio después tengan la posibilidad de influir cuando se vote en particular. No, porque lo esencial es que tú, digamos, estás de acuerdo con la idea matriz, con el enfoque, con el punto de vista general que presentó el gobierno, que es esta idea, que tiene detrás la idea de que si tú bajas impuestos, esto va a hacer crecer la economía, va a crear empleo, sin tener ningún tipo de consideración sobre cuál va a ser el impacto respecto a los futuros ingresos del Estado. Eso es. Luis Ruz coincide. Luis Ruz, lo mismo, como DC. Sí, es que efectivamente la discusión de fondo es que acá, más que un proyecto de reconstrucción donde obviamente hay acuerdo, es que estamos discutiendo una reforma tributaria de mayor alcance. Por lo tanto, eso requiere una discusión de otra índole, y por lo menos en los fundamentos que ha presentado el ministro Quirós, evidentemente hay una discrepancia de fondo. Por eso que votar la idea de legislar así como está en el Senado, obviamente no hay acuerdo. Ahora, acá me indica, por ejemplo, a propósito de lo que vendría, si la idea de legislar ya fue aprobada en la Cámara de Origen, por lo tanto se tendría que armar una comisión mixta. Claro. Eso es. Así es. Entonces hay una cuestión que sigue el debate. Entonces por eso que lo importante acá es cómo se generan las condiciones políticas para hacer una discusión de fondo. Yo insisto, nadie le está negando al presidente ni al ministro Quirós hacer la discusión sobre cómo volver a crecer, sobre cómo generamos mejores condiciones para el empleo. Eso obviamente hay voluntad para aquello. El punto está en que la manera en que lo presentan hay serias dudas del impacto que va a tener, partiendo por cómo se afecta la capacidad del Estado en políticas concretas. Entonces, esa es la discusión que uno invita al Ejecutivo. Ábranse a hacer esa discusión de fondo y yo creo que en la medida que haya voluntad política se puede generar un consenso, como ya lo hubo, por ejemplo, en la reforma de pensiones en el gobierno pasado. ¿Por qué negarse a esa discusión? ¿Y la comisión mixta, cómo queda formada? Sí, Rodrigo. No, lo que pasa es que la lógica de Ricardo y Luis, entonces este país está condenado a seguir teniendo 1 millón de desempleados, está condenado a seguir creciendo a menos del 2%, porque Luis y Ricardo lo único que dicen los efectos negativos que ellos perciben que tiene la propuesta del presidente Kast, pero no son capaces de decir nada distinto a las malas políticas económicas que se han tomado en los últimos tiempos que nos han llevado a esta crisis. Entonces, postergar la discusión es realmente condenar ya a una generación de chilenos y chilenas a vivir en condiciones precarias. Entonces, yo lo que invito a Ricardo, sobre todo tú, que tú tienes una experiencia en gestión pública y con tu profesión, por sobre todo, a mirar fuera del radio que han mirado siempre los socialistas. Miremos qué nuevo se puede hacer, qué puede romper esta inercia. Yo creo que ese es el desafío. Y como dice bien Luis, se va a producir, en el caso de rechazo, una comisión mixta. Y esa discusión van a tener que darle igual. Entonces, mejor que la adelantemos. Y la comisión mixta, ustedes saben que tiene una composición, porque a eso iba la pregunta de la Cecilia, ¿no es cierto? Distinta a la composición que tiene el Senado. ¿Ya? Entonces, yo diría que no se hagan trampa en el solitario ustedes mismos. Lo que es más transparente es votar la ley de legislar, discutirlo en la Comisión de Hacienda, se ganarán algunos aspectos, se perderán otros aspectos por parte del Ejecutivo y irán a Comisión Mixta algunos artículos de ese proyecto de ley. Otros van a pasar con alto consenso, como son los de emergencia y como pasaron con 100 y tantos votos en la Cámara de Diputados. Ya. Bueno. Pero Rodrigo, ¿por qué no hacer esa discusión antes de? ¿Cuál es el problema? Pero si vivimos una emergencia. Luis, hay 1 millón de chilenos. Sí, pero Luis, súbete al metro a cualquier hora y vas a estar al lado de 2 o 3 personas que están desempleadas o subempleadas. Disculpa, Rodrigo, pero no hagamos un debate de la premura, de la urgencia, porque tú sabes... No es populismo, no es populismo. Cuando hay Yo creo que los problemas por los cuales la economía chilena no crea empleo son
múltiples y muy complejos, Claro. y eso Por hay que supuesto. enfrentarlo con una política Mi de respuesta, consenso, Ricardo, y tiene no que ver sobre la con base el de que tú, digamos, haces invariabilidad tributaria, proyectos $50 millones por 25 años. pero Eso, no, es, mi eso es argumento- una caricatura de cómo crecen las economías Ricardo, del mundo de hoy, y Ricardo, mucho más Bueno, con la presencia de las plataformas Mm. tecnológicas y de la digitalización. Eso es francamente economía del siglo XIX, por favor. Ricardo, No. yo no te voy a discutir en ese plano. Lo que sí es una caricatura es decir que esperemos. Y esa fue mi reacción a la frase de Luis. No puede esperar. si La nadie- decisión entre perdón. países hay A ver. que tomarse ahora. Luis Ruz, para Fíjate, cerrar, por porque- favor. Perdón. Y cerramos. Sí, perdón, si yo no, Rodrigo, para ser súper claro, nadie quiere dilatar nada, al contrario, tenemos que hacer discusión de fondo, sin duda. Si el punto es que, ¿por qué el gobierno no genera esa discusión en un espacio donde efectivamente se llegue a un acuerdo y no termine pasando máquina? O sea, si, en definitiva es acordar un camino, no para los próximos 2 o 3 años, es acordar un camino para los próximos 10 o 15 en esta materia. Esa es la invitación política de verdad, y no el pirquineo y no una cuestión menor. Esa es la cuestión de fondo. Vamos a seguir. Vamos a ver qué pasa esta semana en el Senado, si es que en qué se avanza o no se avanza. Gracias a Luis Ruz, Claudio Arquero, Rodrigo Villa, Ricardo Solari. Que tengan una buena semana. Chao. Muchas gracias, Cecilia. Gusto, saludos. Aquí termina el podcast de El Primer Café. Lo escuchas en vivo de lunes a viernes desde las 9 de la mañana y todos los días en cooperativapodcast.cl.